estimados profesores, profesoras de la Universidad de Santander. A través de Desarrollo Profesional les damos una cordial bienvenida a esta jornada formativa titulada Caricias, una herramienta sanadora. Este espacio ha sido diseñado para sentir, sanar y reconocer el poder del contacto y su impacto en nuestro bienestar emocional, promoviendo el fortalecimiento de habilidades y competencias profesionales de desarrollo humano. En la UDES creemos en el poder de la transformación a través de la educación y es por eso que iniciativas como esta buscan inspirar, renovar y reconectar saberes para seguir avanzando juntos en la excelencia académica. Hoy contamos con el privilegio de tener nuevamente como formador al doctor Josnel Torres Mellado, quien estará guiando este espacio. El profesor Josnel es psicólogo, especialista en educación, magíster en psicología jurídica y forense, creador de psicología en 3D, psicoterapeuta, certificado por el World Council for Psychotherapy, perito privado, representante regional de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, exdirector del programa de psicología en UDES Campus Valledupar, profesor universitario hace más de 14 años a nivel de pregrado y posgrado. Actualmente es vicepresidente en el Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos. Esposo y padre de dos grandes maestros, Matías y Abigail. Su experiencia y compromiso con la formación nos permitirá abordar esta charla desde una perspectiva enriquecedora, cercana y con un alto valor práctico. Vamos a recordarles pues que debemos aprovechar este espacio al máximo, interactuar como se espera para estos espacios de charlas. La idea es que pues podamos tener realmente una activa participación con respecto a preguntas, a experiencias y todas las inquietudes que ustedes consideren formular al doctor Josnel. La asistencia será registrada al finalizar de la jornada a través de un enlace que compartiremos por este mismo medio. Agradecemos entonces a todos su atención y permanencia durante toda la sesión. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a esta enriquecedora charla. Profesor Josnel, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. No sé si se escucha ahora bajito o no se me escucha bajito. Mi papá dice que yo vine con amplificación incorporada. Bueno, Paola, gracias, Julie. Gracias por Sí, ya se está escuchando. confirmarme que estamos aquí ya, que están escuchando mejor, que ya nos pueden observar. Muchas gracias, en verdad. Bueno, contento porque una vez más tenemos esta maravillosa oportunidad de estar con ustedes, de compartir más que conocimiento, experiencias, de que intercambiemos juntos conocimientos, lo vivido, de que podamos disfrutar al máximo este tema. Hoy vamos a hablar de caricias y bueno, vamos a tratar a descubrir juntos esto que nosotros llamamos caricias, una de las teorías que yo disfruto mucho, que a mí me gusta mucho compartir. eh, entonces, bueno, vamos a trabajar en la tarde de hoy este tema que me parece muy interesante, que creo que nos va a aportar mucho. Creo que ya se está viendo la presentación, Cris, ¿me confirmas? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a lo que vinimos, ¿vale? Hoy el tema que es titulado Caricias, una herramienta sanadora, hace parte de todo un conglomerado de acciones que nos permiten a nosotros, en psicología específicamente y en el ámbito del desarrollo y el crecimiento personal, ayudar a los individuos, ayudar a las personas a crecer, a ser mejores, a potenciar sus habilidades. Y hoy, pues, vamos a tener un discurso bastante tierno, bastante cariñoso, porque vamos a hablar del amor, vamos a hablar de cómo una herramienta llamada Las Caricias, creadas por un autor muy interesante llamado el doctor Eric Berne y luego desarrollada por uno de sus
seguidores, el doctor Claudio Steiner, a quien tuve la dicha de conocer en algún congreso internacional. Vamos a conocer un poquito acerca de todo esto, de las teorías de la caricia, cómo es eso. Y aquí hay algo que el doctor Eric Berne, creador de la teoría, decía que nosotros, si no somos acariciados, un ser humano que no es acariciado, se le va a secar su espina dorsal. Y hay un adagio también muy interesante, una frase muy interesante, y es: el niño que no ha sido acariciado por su tribu, quemará a la tribu para sentir el calor del amor de su comunidad. Entonces, vamos a empezar a conocer, vamos a seguir dando un poco de tiempo para que se sigan sumando muchas más personas, para que se sigan conectando muchas más personas con nosotros en esta tarde. Y para ello, entonces, vamos a pensar en esto. Voy a mirar cómo estamos. Vamos a usar un termómetro de caricias en la tarde de hoy. Vamos a empezar por ahí. Vamos a usar las reacciones de la plataforma Teams, vamos a usar mensajes, vamos a usar esta herramienta digital que tenemos para conectarnos, para que esto sea interactivo, para que podamos reconocer sus aprendizajes, los nuestros, y poder juntos, pues, compartir juntos. Entonces, a ver, esto es, les voy a colocar un caso hipotético y vamos, con una palabra o con una reacción, con un emoji, sí, con algún gesto digital que nos dé la plataforma. Yo les voy a pedir que ustedes me respondan qué acción, qué comentario de un estudiante, en el caso de los que ejercemos la docencia, pero también de un familiar, de la pareja, de los hijos, ¿sí? Nos recarga la batería de manera inmediata. ¿Qué acción? ¿Qué comentario? Y piensen que, por ejemplo, tuvieron 2 horas de clase, están cansados, han estado trabajando todo el día, pero llega un estudiante y hace algo, nos dice algo, nos mira de alguna manera y nos recarga. O llegamos a casa a mediodía o a las 6 de la tarde, 7 de la noche quizás, y hay algo que sucede en nuestro hogar, hay algo que sucede en nuestra casa y nos recarga inmediatamente cuando la batería pareciera estar en un 10%, en un 8%, en un 5%. Hay alguien que dice algo, que hace algo, que nos mira, que nos toca, que nos interactúa con nosotros, yo diría que transacciona con nosotros y nos recarga. Entonces, en el chat les voy a pedir que escriban en una palabrita, en una palabra, en una sola palabra, que me describan ese momento, qué les hace sentir ese momento, cómo reciben esa frase, esa palabra, ese gesto, esa mirada, ese toque, y que ahí con un emoji reaccionen. Y si de pronto hay otro profe o otra persona que escribe algo que usted siente, pues usted replica ese gesto o lo comparte o dice estoy de acuerdo, pero en una palabrita, a ver, quiero escucharlos, quiero leerlos, quiero mirar cómo estamos con el termómetro de las caricias. Porque pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo una caricia nos sana, nos ayuda a salir adelante. Voy aquí a tratar de abrir mi chat. Bueno, aquí hay personas que muestran unas manitos como cruzadas. Profe, lo hiciste muy bien, una frase interesante, una sonrisa, muy bien, un abrazo. Me recarga cuando el estudiante tiene buena actitud, tranquilidad, una palabra muy, muy bonita, ¿no? El estar tranquilos, el tener paz interior, una caricia. Gracias, María Constanza. Nuestro profesor Alberto dice que alivio. Ivonne nos regala un gesto como si estuviera siendo observada y siendo aplaudida, ¿no? Y siendo elogiada. Julie nos regala un 100, qué bien. Descanso, un emoji de ojitos de enamorados. El profesor Jesús Emilio nos regala un 100. El beso de su hija al levantarse, dice Sandra Milena. Qué rico, qué bonito. Una sonrisa, una palabra de amor, nos dice la profe Mir. Esperanza nos regala ese emoji de corazones en los ojos.
Un abrazo, Patricia del Pilar, una mirada de tranquilidad, María Fernanda, el choque de puños, Patricia del Pilar, de conexión, ¿no? Edwin Lizarazo nos dice un estudiante quiere repetir la actividad, qué bien, ¿sí? Ese yes de Julie Caterín Duarte, yes. Una sonrisa en investigación en bacteriología, nos recarga la creatividad del estudiante, un abrazo, una sonrisa, un beso. Profes, haces ver fácil lo difícil. Qué chévere, ¿no? Que haga, uno pueda ver fácil lo difícil. Cuando los estudiantes dicen, aprendimos mucho hoy, estoy tranquilo, alegre, segura. Cuando la doctora Leila nos dice una mirada de respeto. Bárbara, cuando me dicen, profe, me encantó la clase de hoy. Un guiño, una picada de ojo, como decimos por acá en la costa. Un guiño, un abrazo de los hijos, agradecimiento, Ibis. Cuando hay gratitud, cuando hay deporte, cuando se emocionan las personas, ¿sí? La motivación hace que estudiantes estén felices y hagan su trabajo excelente. El agradecimiento, el conocimiento. Cuando veo a todos los estudiantes trabajando sin miedo y con mucho interés, qué rico, en verdad. Me hace pensar en una frase que aprendí hace muchos años, antes de ser papá. Hay una frase que se ha convertido para mí en un estilo de vida. ¿Qué prefieres, ser temido o ser amado? Siempre lo he pensado, siempre he tratado de vivirlo con mis hijos. Hay muchos papás, muchas mamás que prefieren ser temidas y no amadas. El beso de mis padres, una llamada de ellos. Cuando mis hijos, mis hijas me abrazan sin habérselo pedido. Qué bonito eso, ¿no? Cuando veo a mis estudiantes felices y satisfechos con la clase. Cuando terminan la rotación y no se quieren ir y se despiden con un fuerte abrazo. Eso sí es bonito, que uno esté en una actividad y ya uno esté cuando se van y nadie se quiera ir. Eso habla muy bien de lo que vivieron en la actividad, en la clase, en el encuentro. Bueno, qué chévere que podamos contar esas experiencias que nos dan nuevas fuerzas, que nos recargan, que nos permiten salir adelante, nos permiten salir airosos. Qué bueno saber que tenemos esa posibilidad de tener un ser humano, otros seres humanos, que con un gesto, que con una palabra nos estimulen, nos ayuden a crecer, nos motiven para seguir realizando también nuestros sueños, nuestras metas, nuestros planes, nuestros propósitos. Y en verdad muy agradecido con ustedes por compartir conmigo y con los demás compañeros en esta sala sus experiencias, aquellas frases, aquellos gestos, aquellas actitudes que nos motivan, que nos invitan a salir adelante, que nos invitan a crecer y a reconocer que nuestra vida vale muchísimo. Bueno, vamos a continuar entonces hablando un poquito acerca de lo que son las caricias. Ya tenemos casi 100 personas conectadas y eso, bueno, para nosotros es muy gratificante en este momento. Por aquí también estoy transmitiendo este espacio por mi usuario personal de Instagram, de algunas personitas que quisieron aprender de este tema que en algunos momentos yo he hablado de la importancia de las caricias en el ser humano y cómo el ser humano tiene caricias, ¿no? Bueno, muy bien. Quiero decirles que nosotros hoy día aquí en el ámbito de la docencia no solamente somos docentes frente a un monitor o frente a una pizarra, ¿cierto? O frente a un video beam. Somos más que profesores, somos una red viva de vínculos. Tenemos muchas relaciones. Nos relacionamos con la pareja, nos relacionamos con nuestros padres, con mamá, con papá, nos relacionamos con nuestros hijos. Hemos decidido consolidar un hogar, una familia, tenemos hermanos, somos sobrinos, somos tíos, somos primos, somos nietos, algunos de ustedes ya son abuelos, ya son abuelas. Por ahí me enteré de que una queridísima compañera así es, de bacteriología viajó a Europa a conocer a su nuevo nieto, recibiendo un título nuevo. Así es. Gracias, Emi, por compartir con nosotros esa experiencia tan bonita. Somos abuelos, somos
yernos, nueros, somos suegras, suegros, ¿cierto? Tenemos muchos roles en la vida. No solamente tenemos un rol llamado ser profesor o ser maestro, ¿cierto? O ser psicólogo, médico, abogado, administrador, ingeniero, bacteriólogo, veterinario, en fin, tenemos muchos, muchos roles y todos esos roles nos hablan de algo particular y es precisamente del hecho de ser un ser humano que se relaciona con otros seres humanos. Somos jefes, somos colegas, somos mentores, somos influenciadores sobre las demás personas, tenemos amigos, somos cuidadores, somos protectores, somos ciudadanos también de un escenario social, ¿sí? También somos ciudadanos, tenemos relaciones con muchas personas y en cada rol, lo interesante de todo esto es que en cada rol nuestra alma, nuestra psique busca lo mismo, busca reconocimiento. Y cuando yo hablo de reconocimiento, tengo que aclarar algo muy interesante dentro de esta teoría. El doctor Eric Verne, cuando empezó a desarrollar esta teoría en el marco de algo que se llama el análisis transaccional, una terapia, una teoría humanista, decía que el ser humano tiene 7 hambres. 7 hambres que son muy interesantes. Son congénitas, hacen parte de la existencia humana, es inherente a la especie humana también como tal. La primera hambre que nosotros tenemos es el hambre de estímulos. Necesitamos ser estimulados. Estando en el vientre de nuestras madres, se nos estimula con sonidos, se nos estimula con luces. Y cuando nacemos necesitamos seguir siendo estimulados. Nuestros sentidos necesitan seguir siendo estimulados para crecer, para desarrollar no solamente nuestras capacidades propioceptivas o las funciones ejecutivas propias de la especie, sino también para crecer. Tenemos necesidad de reconocimiento, a esa nos vamos a dedicar en la tarde de hoy, y es que después de nacer, todos necesitamos que estando en la cuna, estando al lado de mamá recién nacidos, la gente alrededor, el seno del hogar, la misma madre, reconozcan nuestra existencia. Existimos para ellos, recordarles que somos la especie más vulnerable que hay, ¿no? Necesitamos que otro nos cuide, nos limpie, nos bañe, nos cambie el pañal, nos enseñe a hablar, a producir nuestros primeros vocablos, por ejemplo. Somos seres sociales por excelencia. Una tercera hambre es el hambre de estructuración. Necesitamos saber cuándo comer, a qué hora acostarnos. Necesitamos tener una noción del manejo del tiempo. Y es algo de lo que he venido hace ratico trabajando a nivel personal, en consultas privadas, en exposiciones, en conferencias. Este tema del manejo del tiempo. El tiempo es algo también inherente al ser humano, ¿no? No a todos se nos dio la misma medida de tiempo. Nadie tiene 25 horas al día, todos tenemos 24. El tiempo no puede ser acumulado, el tiempo no puede ser estirado, el tiempo no puede ser detenido. Y estructurar el tiempo, administrar el tiempo, es un gran reto. Sin embargo, ustedes y yo nos damos cuenta que en el ambiente de la familia, en casa, hay un afán para que nosotros también estructuremos el tiempo. Y escuchamos frases constantemente como te va a coger la tarde, apúrense, pónganse pilas, ojo, a los 18 años ya eres un adulto, deberías a los 18 años estar en tal X o Y situación, a los 12 años deberías estar haciendo tal situación, yo me voy a casar a tal época o cásate a tal edad. Y siempre tenemos nociones de tiempo, de estructuración del tiempo como tal. Además, hay una cuarta hambre que es el hambre de tener una posición existencial en el mundo. Es decir, todos los que estamos aquí en esta sala compartimos que tenemos un concepto de nosotros mismos, pero también tenemos un concepto del otro. Y cuando yo tengo un concepto de mí y tengo un concepto del otro, empiezo a relacionarme o a mediar esas relaciones, la llamamos transacciones, a trabajar esas relaciones con esos conceptos que tenemos.
En psicología social hay un fenómeno muy interesante llamado el efecto halo, y es eso de que nos invita a pensar en que el primer pensamiento o un prejuicio va a determinar la forma en que yo me relacione con el entorno o con otras personas. Pero también hay una quinta hambre, una quinta necesidad en la especie humana, y es la necesidad de tener incidentes o la necesidad de novedades. Qué pereza la vida monótona, ¿no? Y rutinaria. Qué pereza que la vida siempre sea los mismos y las mismas cada día. A los cristianos, uno hace mucho rato en el lenguaje cristiano aprendí una frase que me encantó, y es que a Dios le gusta que uno cambie el pecado. ¿Sí? Sí, a veces en nuestras oraciones hasta caemos en las mismas dinámicas de pedirle perdón a Dios 1000 veces por las mismas situaciones y no cambiamos ni el pecado. Suena muy curioso lo que estoy diciendo, porque la vida se vuelve rutinaria y monótona. Necesitamos novedades, que las clases sean diferentes, que los días sean diferentes, que las semanas sean diferentes, que día a día vivamos situaciones novedosas en nosotros. Pero también tenemos un hambre sexual, es algo propio de la especie humana también, ¿no? Las necesidades sexuales nuestros. Y cuando hablamos de sexualidad, no solamente me refiero al plano de una relación sexual o el coito como tal, ¿no? Me refiero también a esa capacidad de intimar con alguien, de confiar en alguien, de abrirnos al otro en reciprocidad. Es algo muy valioso también que uno puede reconocer. Y hay una séptima hambre que menciona el doctor Eric Verne cuando habla de las hambres que experimentamos nosotros los seres humanos, y es el hambre de influencia o de poder, el hambre de liderazgo. En algunos momentos de la vida necesitamos influenciar a otros. Y por muy distante que sea esto, quiero decirles que necesitamos influenciar a las demás personas, a nuestros hijos quizás, a la pareja quizás, y quiero decirles que tenemos un desafío muy grande, y es la influencia que podemos ejercer sobre nuestros estudiantes, el ambiente estudiantil en que la mayoría de nosotros, los docentes, nos desenvolvemos. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de la segunda hambre, el hambre de reconocimiento. Y para hablar del hambre de reconocimiento hay un concepto que voy a empezar a introducir, que es el concepto de caricia. ¿Qué es una caricia? La caricia, cuando uno lee la palabra caricia, lo primero que se nos viene a la mente como un acto prejuicioso, ¿cierto? Y como un acto aprendido también, es precisamente el acto de ser tocado, de que exista un roce sobre nuestra piel. Pero quiero que hoy empecemos a darle un nuevo significado al concepto de caricias. ¿Qué es una caricia para un analista transaccional o para esta teoría? Una caricia no solamente es el contacto físico. Una caricia, la primera definición que me encanta de las caricias es que una caricia es la unidad mínima de toda relación humana. En toda, absolutamente en toda relación humana hay caricias. Así como la célula es la unidad mínima, básica y estructural del ser humano, del cuerpo, la caricia es la unidad mínima y básica de toda interacción social. Ahorita yo venía entrando a la universidad, saludé al vigilante, quien ejerce las funciones en la portería de la universidad, recibí una caricia y le di una caricia también a él. ¿Sí? Porque hubo una transacción, el buenas tardes, el hola, decirle, llamarlo quizás por su nombre, pero ahí inmediatamente hay una caricia. Cuando saludamos, cuando picamos el ojo, hacemos un guiño, cuando levantamos nuestro pulgar, cuando hacemos una señal desaprobatoria con nuestra boca, como algo como, sí, algo que, o cuando movemos el hombro en señal desaprobatorio de alguien, ahí estamos también dando una caricia. Quiero decirles que es la unidad básica de toda transacción humana. Un buenos días, un adiós, un hasta luego, un beso, un abrazo, son caricias y están en todas las relaciones humanas. Alguien me preguntó algún día, profe, ¿y el silencio se puede considerar como una caricia? Si es un silencio que es reconocido por el otro,
inmediatamente se convierte en una caricia. Si el silencio no es reconocido, es decir, si no es escuchado, es algo muy interesante. Si el silencio no es escuchado, no va a ser una caricia. Y además hay algo interesante que quiero añadir en el concepto de caricias. El segundo concepto de caricia es muy importante porque es cualquier acto que implique el reconocimiento de la presencia del otro. Cuando yo reconozco la presencia del otro en mi vida, estoy también dando y recibiendo caricias. Lo interesante de esto es que así como el cuerpo necesita nutrientes, alimentos, así como el cuerpo necesita vitaminas, proteínas, carbohidratos, sí, así también la psique humana, el alma del ser humano, necesita ser reconocida para no marchitarse. En una reunión como esta, por ejemplo, una cámara cerrada no anula la necesidad de ser visto. Una persona que no tenga su cámara abierta, pues está ahí, está presente y de alguna manera u otra nos está diciendo que quiere interactuar con nosotros. La inasistencia de un estudiante a nuestra clase nos está contando una historia, nos está contando algo particular de su vida que puede ser objeto también del reconocimiento de la existencia de ese estudiante que está ahí para nosotros y que nosotros podemos estar para ellos. Lo interesante de todo esto es que estos experimentos o estas investigaciones, esta teoría no fue sacada de las cabezas, tiene todo un sustento teórico, tiene todo un sustento epistemológico bastante interesante. En los experimentos de René Desspix, que se hicieron más o menos en 1945, él observó que algunos niños criados en un hogar infantil que siendo bien alimentados, limpios, abrigados, cuidados y protegidos, presentaban más posibilidades de retrasos físicos y psíquicos que los criados directamente por sus mamás u otras cuidadoras directas. René Despix se dio cuenta a que las personas tenían, que estos niños que tenían poco contacto físico no crecían de la misma manera que crecían los demás. Y empezó a hacer investigaciones muy interesantes, en verdad, acerca de eso. Los resultados demostraron que las caricias, el ser contactado, el ser reconocido, el ser tocado, el ser protegido por una madre o por un cuidador, eh, garantiza el desarrollo cognitivo y físico de una persona. Y el no tenerlo nos llevaría a nosotros precisamente al deterioro físico y cognitivo severo. Y los investigadores lo saben, se creó un concepto muy interesante llamado el marasmo. Niños que aunque tenían una higiene impecable, alimento a la mano, Perdón, lastimosamente, hay una señora que tiene la cámara prendida. perdón, Que hay bueno. una señora que tiene la cámara prendida. Bien, no hay problema, tranquila. Creo que pues si no nos interrumpe con la señal, no hay ningún problema, tranquila. Gracias por avisarnos. Bueno, muy bien. El marasmo nos hace pensar en algo de las investigaciones de René Despix, que si no nos tocan, que si no nos acarician, no vamos a crecer de la mejor manera. Y hay un otro investigador, Harry Harlow. Harry Harlow nos enseña básicamente, él hizo experimentos con los monos rhesus bebés para estudiar básicamente la necesidad del apego en el desarrollo social y cognitivo de los sujetos o de estos macacos. Y empezó a crear madres sustitutas de los macacos. Ahí en la imagen ustedes observan que eran unos especies de armazones en metal, ¿cierto? Y se les forraba de una especie de felpa, de una especie no decir, podemos decir como de alfombra, una especie de peluche, ¿no? Y descubrió que las crías de los bebés macacos, de los macacus rhesus, ¿cierto? Preferían la madre de felpa, incluso aunque ésta no pudiera proporcionarle alimento. Y concluyó Harry Harlow básicamente
que el vínculo entre las madres y las crías iba más allá del alimento. Las crías necesitaban no solamente el alimento, necesitaban establecer contacto para desarrollarse psicológicamente. Cuando Harlow empezó a exponer estos experimentos, se dio cuenta que también expuso a las crías a situaciones estresantes. Les cambiaba el hábitat, les cambiaba el alimento, les cambiaba la felpa de este armazón de metal, ¿cierto? Y todas estos cambios que generaban estrés, que generaban malestar, que generaban muchas incomodidades en los macacos, básicamente los macacos empezaron a ir en busca del cobijo de las madres, así, vuelvo a insistir, fuera un simple armazón con un afelpado. Es interesante porque el macaco entendía que este armazón le proporcionaba no solamente cuidado, sino que también lo asociaba a protección, lo asociaba también a cariño. La sensación de seguridad que les proporcionaba entonces el armazón a los monos rhesus hacía que las crías se sintieran capaces de explorar, de acudir a su madre cada vez que tuvieran la necesidad de ir a buscar afecto y a buscar cariño. Sobrevivimos no por el pan, no por la carne, por la papa o por la yuca. Sobrevivimos en el mundo por el vínculo que desarrollamos con nuestros seres queridos. Es una razón muy importante, es una razón biológica, es una razón etológica, es una razón científica. No solo nos hace sobrevivir el alimento, nos hace sobrevivir el contacto, el vínculo que podamos desarrollar con nuestros cuidadores, con las personas que están en nuestro lado. En ese sentido, ¿por qué importa que nosotros en un ambiente universitario estudiemos estas teorías de las caricias, del reconocimiento? Quiero decirles que el cerebro prefiere atención negativa antes que ser ignorado por completo. Cada uno de nosotros tenemos una historia personal de caricias y cuando un estudiante o nosotros mismos empezamos a facilitar nuestras clases o empezamos a desarrollar nuestros roles como las diferentes profesiones y disciplinas que tenemos que entender que la gente prefiere algo que nada. Y esta frase es muy fuerte, es mejor algo que nada. El cerebro prefiere por lo menos que se le castigue, que se le critique, que se le juzgue, que se le regañe, a que no se le dé absolutamente nada. El peor castigo quizás no es el regaño o la mala nota para un estudiante en un ambiente universitario. El peor castigo o lo peor que nosotros que podemos hacer por un estudiante en los ambientes universitarios es la indiferencia, es el no reconocimiento de la existencia de un estudiante en nuestras clases. La indiferencia institucional, la indiferencia humana u organizacional en la que podemos lastimosamente o lamentablemente caer en muchas organizaciones y en muchas empresas. En el aula, un estudiante que tiende a ser disruptivo, a menudo nos está contando su historia de vida y a menudo se puede traducir, entre comillas, como una necesidad de estimulación que no sabe pedir de otra forma diferente, sino a través del ser disruptivo y del manifestar su disenso o su desacuerdo. Aunque quiero aclararles algo, hoy hay algo interesante en el mundo y es precisamente el reconocer que cuando dos personas están pensando lo mismo, cuando dos personas están de acuerdo en todo, una de las dos no está pensando. El hecho de que nosotros los profes creamos tener por siempre y para siempre la razón, y sobre todo con estudiantes que manifiestan su disenso o su no acuerdo con alguna de nuestras posiciones, a veces hasta personales, nos invita precisamente a reconocer que podemos escuchar y validar de alguna manera u otra esas diferencias, esos desacuerdos y entender que
hay algo que nos está contando, hay una historia que nos está transmitiendo este estudiante o este profesor. Es preferible entonces muchas veces recibir espinas fías, espinas a sentir que no existimos para las demás personas. No hay nada más dañino para el desarrollo psíquico y emocional de alguien que el no reconocimiento de su existencia. Yo molesto con esta frase que voy a decir, pero por lo menos un bebé en una cuna espera que le digan tan feo el niñito a que no le digan absolutamente nada. En este orden de ideas, vamos a empezar a conocer cómo se clasifican las caricias. Las caricias se clasifican de muchas formas, por su intención, por el motivo, por la forma en la que se expresan o por la necesidad de su influencia. Vamos a ver poquito a poco cada una de ellas y según la intención, las caricias se dividen en positivas, negativas y mixtas, ¿vale? Una caricia positiva es una caricia que me invita a sentirme bien, es un abrazo, es un beso, lo hiciste excelente, es un piropo, es un elogio, es una buena nota, claro que sí, es una exaltación en público, me invitan a sentirme bien, me invitan a crecer, me invitan a desarrollar, generan bienestar, me validan, me hacen ser reconocidos ante un grupo poblacional. Una caricia negativa, en cambio, produce todo lo opuesto. Causan dolor, generan humillación, generan miedo, el sarcasmo, por ejemplo, frente a toda la clase, frente a un error que tiene un estudiante y lo hago delante de todos los demás estudiantes. Son caricias negativas, generan malestar, generan incomodidad y indudablemente pues generan situaciones complejas en el otro que la recibe, ¿no? Y dentro de las caricias negativas hay caricias de maltrato, pero también hay caricias que denotan lástima, disminuyen al otro, descalifican al otro, lo tratan como un ser incapaz o inferior. Y hay caricias que no son ni positivas ni negativas, pero dejan una sensación ambigua. A ver, una persona enamoradísima le dice al otro, te quiero, tú eres la luz de mis ojos, tú eres lo mejor que me ha podido pasar en la vida, y el otro responde, yo también. Ese yo también lo deja uno como con una sensación de, ¿qué es eso de yo también? No sé, puede ser algo, bueno, entonces la persona entra como lo que decimos nosotros, como en un contentillo. No sabemos si ese yo también es tan chévere o tan bacano. Hace muchos años se encontraron dos amigas, una se había hecho un diseño de sonrisa muy bonito, la verdad, y la otra, en vez de darle una caricia positiva, decirle que se le veía muy bien lo que se había hecho, lo que le dijo fue, y esos dientes sí son tuyos. ¿Sí? Es una caricia que uno no sabe cómo interpretarla, ¿no? Uno no sabría cómo interpretar la caricia de una persona. Entonces, es interesante que nosotros, los seres humanos, nos movemos en este mundo de caricias positivas, negativas o mixtas. Además, las caricias también se clasifican según el por qué se dan. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a encontrar una segunda clasificación de las caricias y es caricias incondicionales o incondicionales. Una caricia condicional, su nombre lo indica, está sujeta a una razón para que yo la pueda dar o para que la pueda recibir. De estas el mundo está lleno todo el día, sobre todo, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, las notas, mm, el te llevaré a San Andrés si ganas el semestre, te doy este regalo, sí. Las caricias condicionales están en el plano del te quiero porque o te quiero sí. Te quiero porque tú me has querido, te quiero si tú me quieres, te quiero si te portas bien y se dan o se quitan por una conducta, por un logro o por un error específico. Y básicamente, pues uno podría colocar muchos ejemplos de caricias condicionales. Para darlas o para recibirlas, se sujetan a una condición. Pero
también tenemos que reconocer que hay caricias incondicionales. Y esas caricias apuntan a la sola existencia y al solo reconocimiento del ser. Me alegra verlos en clase, me alegra saber que hoy vamos a estar juntos. Antes de empezar la clase, por ejemplo, está alguien, lo abrazaste y le dijiste, te aprecio mucho. Se dan solo por el hecho de que la otra persona exista, porque el hecho de que la otra persona solamente pertenezca a un espacio y a un ambiente en donde yo estoy con ellos. Es un gusto ser el profesor de ustedes. Eso es una caricia incondicional. Y el impacto de las caricias incondicionales, les aseguro, es mayúsculo. El impacto de las caricias incondicionales tiende a ser mucho más grande que el de una caricia condicional. Hay una tercera clasificación y es la forma o el medio que usan para dar caricias. A ver, hay caricias físicas, su nombre lo indica, un apretón de manos, una palmada, una relación sexual, un beso. Sí, son caricias físicas, necesitan piel con piel, contacto, ¿cierto? Care to care. Hay caricias gestuales, gestos. Esto es un gesto, esto es una caricia, pero si yo coloco mi dedo también hacia abajo, mi pulgar hacia abajo, también te estoy dando una caricia. Y si te hago así, también te doy una caricia. Si te pico el ojo, si te lanzo un beso, ¿cierto? Si levanto mi ceja, ¿cierto? Si desapruebo con mi comisura de los labios hacia abajo, estoy dando gestos y estoy dando caricias también. Hay caricias verbales, en donde el tono de la voz y las palabras juegan un papel importantísimo. Y aquí, ojo con esto, hay algo muy valioso, muy interesante que pensar. No es lo mismo que tú le digas a una persona, me gusta tu camisa, a qué linda se te ve esa camisa. En una estamos elogiando al objeto y en la otra estamos elogiando a la persona que lleva el objeto. Las palabras juegan un papel muy, pero muy importante. De esto la cultura cristiana tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Una de las exigencias o las demandas más grandes de Jesús es que nuestras palabras fueran sazonadas con sal para tratar a cada uno como corresponden. Y uno ve en las interacciones del maestro de Galilea que el tipo, hablando ahora que venimos de Semana Santa, trataba a cada uno de sus discípulos de manera diferente. Por ejemplo, a Pedro fue capaz Jesús de decirle un día, apártate de mí, Satanás, porque Pedro no había entendido el propósito de Dios para él, por ejemplo. Les aseguro que si esa frase él la hubiera usado con Juan, Juan, quién sabe cómo hubiera terminado depresivo, melancólico y no sé, quizás el que se hubiese suicidado no hubiera sido Judas, sino Juan, por ejemplo. ¿Sí? Eh, las palabras sazonadas con sal. ¿La sal para qué sirve? Por eso en las comidas la sal es muy indispensable, es lo que le da el sabor a la vida, ¿no? Y no puede uno echar mucha porque queda salada, ni echar poca porque pues no sabe a nada, ¿cierto? Entonces si uno habla de la famosa pizca de sal o la dosis de sal adecuada para que la persona pueda precisamente interactuar con nosotros. Bueno, y hablar de las caricias escritas. También tenemos caricias escritas. Y esas son las que usted hoy día manejamos por nuestras redes sociales, una notica que escribamos, te quiero, me haces falta, te extraño, esta noche prepárate porque voy con toda. Así son mensajes, frases escritas que generan bienestar, generan salud, motivan a las demás personas, generan que las otras personas en verdad sigan adelante. Las caricias escritas. Bueno, muy bien. Y para ir ya cerrando con esta parte, hay una cuarta definición de las caricias y es las caricias según la influencia en el bienestar. Podremos hablar entonces de que hay caricias adecuadas a las que vamos a llamar OK. Este concepto se usa mucho en esta teoría
los niveles de okeidad o no okeidad. Es un concepto bastante interesante que nosotros manejamos aquí. Y el concepto de caricias inadecuadas, que son caricias no ok, desproporcionadas, llenas de manipulación, falsas, que fomentan la dependencia, que fomentan el maltrato, el sadismo, el masoquismo, que generan juegos psicológicos, por ejemplo. En cambio, las caricias adecuadas, la verdad, generan autonomía, crecimiento, salud, generan reciprocidad, generan bienestar, generan la verdad, de alguna manera u otra, generan bienestar. Y ojo, porque no todo feedback que nosotros hagamos, no todo feedback corrige, ¿no? A veces nuestros feedback están llenos de dolor, de saña, de dolo, dirían los abogados, ¿cierto? Y hieren, paralizan, desestabilizan, inadecúan, despiertan los fantasmas interiores, despiertan los traumas y los temores asociados a actos aprendidos en muchos escenarios. Quiero que en el chat, para mirar cómo estamos entonces dinamizando y comprendiendo esto, que me escriban, por favor, voy a devolverme en esta diapositiva que ustedes están viendo aquí, y que me escriban, por favor, quiero que me escriban en el chat cuáles son las caricias que más usan ustedes. ¿Cuál es la forma de expresión de caricias que más usan ustedes con frecuencia? Por favor, escríbanme ahí en el chat mientras voy ubicando aquí algo tecnológico. Pero quiero leerlos, cuáles son las caricias, la forma, el medio de expresión de las caricias que ustedes más utilizan. Y los voy leyendo mientras voy buscando un dispositivo aquí que necesito. ¿Cuál es esa forma de expresión de caricias que usted más usa? ¿Cuál es? Si son físicas, son verbales, son, no sé, quizás son más gestuales. Hablamos mucho con los gestos. Los latinoamericanos hablamos mucho con los gestos, ¿no? Mucho, mucho, hablamos mucho con los gestos. ¿Cuáles son esas caricias que más usas? Por favor, escríbamelas ahí y voy a empezar a leerlos mientras ustedes me están escribiendo acá. Aquí en el chat. Bueno, muy bien, aquí me están diciendo muchas personas físicas y verbales, escritas, saludos verbales, contacto visual, gestuales, físicas, el abrazo, las miradas, gestos, sonrisas, picadas de ojo, palabras positivas, caricias físicas, abrazos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué bien que nosotros empecemos también a reconocer nuestras caricias, la forma en la que lo hacemos, estrechar la mano, me parece algo muy, muy valioso, muy interesante. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Lo interesante del mundo de las caricias es que esa forma que les acabo de explicar, la famosa distribución de las caricias, quiero decirles que ustedes y yo las podemos combinar. Entonces podemos encontrar caricias escritas positivas condicionales, caricias escritas incondicionales positivas, caricias escritas negativas, caricias físicas negativas incondicionales, caricias físicas positivas incondicionales, y podemos hacer una matemática de las caricias. Yo le llamo las matemáticas de las caricias, porque podemos hacer cruces de variables con estas caricias
y vamos a encontrar caricias negativas, condicionales, positivas, condicionales, negativas, incondicionales. Y aquí en este momento, pues quiero mostrarles cómo las caricias positivas condicionales pueden ser el motor académico del buen rendimiento, tanto nuestro como el de los estudiantes. Cuando yo elogio, felicito, coloco una buena nota y digo cosas como tu investigación tiene fuentes muy sólidas, buen trabajo, has hecho una rotación excelente, te felicito por la buena práctica que acabas de realizar, por la intervención que realizaste que fue oportuna, adecuada, salutogénica, en fin, estamos disparando el aprendizaje. Estamos disparando el motor del aprendizaje en los individuos, en las personas. Pero también tenemos que reconocer que una caricia negativa condicional eh, puede ser necesaria si se hace bien, o es necesaria siempre y cuando se haga bien. El cálculo en el punto 3 está regular. Por favor, te voy a invitar a que revises la fórmula y vuelvas a intentarlo. En esa frase yo estoy atacando al problema y no a la persona. Yo tengo dos hijos, los que me conocen, ya Matías tiene 12 más 1 y Abigail cumplió 9 años. Los dos son agua y aceite, no se parecen ni físicamente. Son mis maestros constantemente. Y algo que yo les he enseñado y que he aprendido de ellos y que me ha permitido tener una cercanía total con mis hijos y una confianza total con mis hijos es trabajar este tema de las negativas condicionales y de las positivas condicionales. Mis hijos entienden hoy día que una nota no los define. Y hoy, por ejemplo, al recoger a mis hijos antes de venir a esta charla, recogí a mis hijos en el colegio y les pregunto si se divirtieron. Nunca les pregunto cómo les fue, porque creo que es una condicionalidad. Les pregunto más bien de su vida. ¿Se divirtieron? ¿Qué cosas diferentes hicieron en el día de hoy en el colegio? Y ellos empiezan a contarme, papá, mis compañeros hoy me pidieron, abrí un paquete de galletas y casi me lo arrebatan de la mano, qué hambrientos son. Y cada uno en su lenguaje empieza a contarme con libertad lo que piensan a contarme y a experimentar. Fulanito lloró porque no ganó el examen. Y tu hija, hoy mi hija me dice, ay, papá, yo perdí ese examen. ¿Cómo así, David? ¿Qué pasó? No, papá, eso estaba muy difícil. Ah, bueno, hija, pero sabes, y lo ha hecho con mi hijo también, ¿sabes en qué fallaste? Me dice, claro, papá, fallé en esto, en esto. Ah, bueno, ya sabes en qué fallaste, entonces vas a tener la posibilidad de mejorar en aquello en donde en verdad has tenido debilidades. Hay lastimosamente una tendencia a producir daño con nuestras caricias negativas incondicionales o negativas también o condicionales si no las sabemos dar. Y es decir cosas como este es el peor grupo que me ha tocado a mí, ustedes no sirven para esta carrera, piénsenlo bien. ¿Qué pasa? Que atacamos a la identidad, atacamos el ser de las personas y lastimosamente no le damos respuesta al problema, ¿sí? Que es lo que en esencia deberíamos empezar a darle respuesta y lo que empezaríamos a ocuparnos más que preocuparnos. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una camiseta puesta y esa camiseta tiene un mensaje que la gente lee con frecuencia. Y esas camisetas tienen, vuelvo e insisto, muchos mensajes. Ahí coloco una frase que aprendí algún día, y no hay nada más serio que reírse. No hay nada más serio, en verdad, que reírse. Pero hay mensajes en las camisetas de nuestros estudiantes, pero también hay mensajes en las camisetas de nosotros, los profes, que ellos leen de nosotros, pero que nosotros también podemos leer los mensajes de sus camisetas. Y hay mensajes en camisetas como quiéranme, estudiantes que buscan aprobación constantemente y se notan ansiosos por el reconocimiento y la validación de su profesor. Hace poco
tuve la oportunidad de hablar con una de mis estudiantes que llegaba a clase, a la mayoría de mis clases, que por lo general son muy temprano, con un energizante, con una bebida energizante. Y ya pues me hizo ruido y me llamó la atención y tuvimos la oportunidad de conversar acerca de por qué consumía tantas bebidas energizantes y especialmente tan temprano en la mañana, 6:30, 6 de la mañana ya tenía una bebida energizante tomándosela. Camisetas como Patente, el estudiante que, perdonen, buscase lo que sea para que lo pateen, busca el regaño, porque es una historia de caricias que entiende que es lo que necesita para sobrevivir. Hay otros mensajes como compadézcanme, hay otros mensajes como adúlenme, porque yo soy el mejor, porque yo soy el que más sé. Los estudiantes y algunos profes que me conocen saben que yo tengo una política en el tema evaluativo, pero no es algo revanchista de mi parte, ni nada por el estilo. Yo le digo a mis estudiantes, el 5 es de Dios, y ellos, ¿cómo así que el profe Jordan nadie le saca 5? Y yo les he argumentado algo muy particular y es decirles, siempre uno necesita un margen de mejora. Si nos colocamos 5 siempre, ese margen de mejora no lo vamos a tener. Y lo pienso por muchas razones, pero es una motivación que les hago a mis estudiantes para que nunca dejen de ser aprendices, aun si fuesen en algún momento maestros expertos en algo. Yo creo que el constructivismo nos ha enseñado que uno no se las sabe todas, que hay gente que sabe lo que uno no sabe. Y cuando uno habla de constructivismo en la educación, uno tiene que entender que si yo sé lo que tú no sabes y tú sabes lo que yo no sé, pues sumemos nuestros saberes y produzcamos un nuevo saber. Y de ahí nace la famosa visión del aprendizaje constructivista. Construimos nuevos saberes, construimos diálogos de saberes para producir nuevos conocimientos. La pregunta que hoy debemos hacernos es, ¿cuál es la camiseta que nosotros nos ponemos cuando estamos, por ejemplo, bajo el estrés laboral? ¿Cuál es la camiseta que nosotros nos colocamos cuando nos pagan el sueldo? Y ya quizás a los 2 días, algunos a las 2 horas ya no tienen nada. ¿Cuál es esa camiseta que nos colocamos nosotros cuando estamos bajo una fuerte presión, bajo una fuerte demanda externa e interna? Porque sabemos que el estrés también tiene unas demandas internas que nosotros asociamos por nuestras propias creencias. La fuerza de la creencia va a determinar la fuerza también de nuestros cambios y nuestras resistencias, ¿no? Ahora, para ir adentrándonos y empezar a hacer una serie de ejercicios con ustedes y hacer una serie de reflexión con ustedes, quiero plantearles algo que aprendí directamente de este autor llamado Klaus Steiner. En algún momento de la vida, en otro país, tuve la dicha y el privilegio, antes de que muriera Klaus Steiner, de conocerlo en persona, de participar en un taller de caricias con él, de enamorarme más de esta teoría, de ponerla en práctica, de vivirla, de aplicarla en mí, de aplicarla en mi hogar. Mis hijos conocen la teoría de las caricias, mi esposa conoce la teoría de las caricias, saben que ellos pueden pedir un abrazo cuando lo quieran, saben que ellos pueden decirme en cualquier momento, abrázame, acompáñame, cómo me veo con esta ropa, saben en cualquier momento cómo mejorar las relaciones en casa. Klaus Steiner decía que todos nosotros tenemos un ogro y una bruja. Eso es una constante en nuestras vidas. Y no quiero hablar de papá y de mamá, no, quiero hablar de un ogro o de una bruja que nos, en sus encantamientos y en sus hechizos, ahorita les voy a leer un cuentico muy bonito, eh, nos dio a sus pócimas, nos dio de sus brebajes, nos dio de sus ungüentos, ¿cierto? Y de sus hechizos, y lastimosamente, siendo príncipes y princesas, habiendo nacido en un palacio real, nos convertimos en sapos y en ranas encantadas.
En algún momento hablando con algún director de programa de aquí de la universidad, él me hizo una pregunta que la verdad demoré como una semana para tratar de darle respuesta. Y él me preguntó algo que me hizo pensar muchas cosas. Me dijo, Josdel, ¿por qué nosotros, los latinoamericanos, los colombianos, en verdad, y sobre todo a veces los caribeños, tenemos la tendencia a ser tan negativistas? A pensar lo peor, de que nos vamos a morir, de que nos van a atracar, de que no voy a triunfar en el amor, de que este me va a pegar cacho, de que yo no voy a triunfar en este negocio. ¿Por qué tenemos esa tendencia constantemente? Y investigando, leyendo y pensando un poco acerca de esto, es que nuestras infancias o nuestras crianzas han estado llenas de los encantamientos y los brebajes, las pócimas y los ungüentos del ogro y de la bruja. Y la mayoría de esos encantamientos del ogro y de la bruja han estado orientados con los noes. Por eso los subrayo ahí en color amarillo. Perdonen que los haya subrayado así, lo haya resaltado así, pero es para que hacerle énfasis a los nos que repetidamente nos transmiten nuestros padres y nuestros cuidadores, o nuestro ogro o la bruja. No te subas, no pintes, no rayes, no grites, no saltes, no camines, no hables, no llores, no rías, en fin, los noes, 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 noes y noes. Pues esos noes son prohibiciones culturales en la educación y que sin en verdad sin ánimo de juzgamiento, básicamente, nuestros padres lo han hecho en muchos motivos con la mejor intención. El doctor Klaus Steiner enseñó que hay una fórmula de economía de caricias. Para economizar caricias hay una fórmula, decía el doctor Klaus Steiner, y esa fórmula está orientada a 5 verbos: dar, pedir, aceptar, rechazar y darse uno mismo. Pero si le colocamos el prefijo o el apelativo no a todos estos verbos, lastimosamente no vamos a gozar de salud mental. Nos han enseñado a que no debemos dar caricias. Escuchamos frases como el amor se acaba, no des tanto, de eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Y asumimos, por ejemplo, que si el otro tiene un triunfo, ¿para qué lo vamos a felicitar? Que se alegre, ¿sí? Es más, uno escucha frases como agradezca que yo soy su papá, agradezca que yo soy su mamá, agradezca que usted tiene una cama, un televisor, un cuarto donde poder dormir, por ejemplo. No damos caricias. Peor aún, no pedimos caricias. Y no pedimos porque asociamos que pedir es señal de debilidad. Y la gente dice, yo no pido porque me voy a volver un mendigo de amor, un pordiosero del amor. Entonces, ¿para qué voy a pedir? No, 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 eso suena a debilidad, a inseguridad. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien, dame un abrazo? ¿Cómo le voy a decir yo a alguien cómo se me ve esta ropa buscando un elogio, un piropo? No, 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 yo mejor me quedo callado. Tercero, no aceptamos las caricias, ¿sí? Y una forma en rechazar el elogio o la felicitación es, ay, tranquilo, eso no es para tanto, esto es mi trabajo, ¿para qué me vas a felicitar si eso es lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, ¿sí? Eh, la prevención que existe en el amor. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, uy, qué lindo, qué simpático, cómo te ves de bella con esa ropa, oye, estás muy linda, qué mamacita. Y enseguida dicen, ¿quién sabe qué quiere este tipo? ¿Quién sabe qué quiere este estudiante? ¿Quién quiere esta persona? En la infancia, muchas veces los hijos melosos y cariñosos se montan encima del papá. ¿Y qué hace el papá o la mamá? Bueno, digo papá y mamá, perdónenme, el ogro y la bruja. ¿Qué hacen el ogro y la bruja? Dice, ¿y ahora qué quieres? ¿Por qué estás tan meloso? ¿Por qué estás tan cariñoso? ¿Vale? Lo otro
lastimosamente otro encantamiento, y dentro de esos noes es que no rechazamos las caricias negativas. Y decimos frases como, yo me lo merezco por tonto, me lo merezco, yo me lo merecía. Yo me muevo en el mundo de la psicología jurídica, la psicología forense, y uno se da cuenta que cuando uno habla con las víctimas asumen parte de la culpa de lo que les pasó. Es que yo no debí ir vestida así a ese lugar. Es que yo no debí salir en ese momento del día o de la noche. Es que yo debí hacerle caso, etcétera. Y asumimos una sumisión pasiva, perdón, y alguien nos da una caricia negativa y la asumimos eh, para nosotros. Y perdone, nos convertimos en una cesta de basura para la gente. Y un quinto encantamiento es que no nos damos caricias a nosotros mismos. El convencido convence. Quien se ama podrá amar. No podré amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Es una ley de vida, es una ley de oro. Y yo a veces me río porque es que nosotros los latinoamericanos competimos con lo peor de nosotros. Suena muy feo, ¿cierto? Pero competimos con lo peor de nosotros. Alguien llega y nos dice, tengo dolor de cabeza, y la persona responde, ay, no, a mí me han dado como 5 de esos. O eso se quita con tal cosa. Y hablamos mal de nosotros, se nos cae algo, no logramos algo, y el primer golpe nos los damos hacia nosotros mismos. Tan tonto, tan bobo, no soy capaz, no puedo, y no nos damos caricias a nosotros mismos. Les voy a leer el cuento, es un cuento muy bonito que se llama El cuento de los peluches cálidos. Érase una vez una pareja feliz llamada Tim y Maggie, que tenían 2 hijos, cuyos nombres eran John y Lucy. Para comprender los felices que es necesario conocer la situación en la que ellos vivían. En aquellos días, al nacer, todo el mundo recibía una pequeña y suave bolsa de peluches cálidos. Cualquiera podía sacar de su bolsa un peluche cálido y dárselo a otra persona. Había una gran demanda de peluches cálidos porque todos los que recibían el regalo sentían un calorcito por todo el cuerpo. Los que no conseguían obtener suficientes peluches cálidos corrían el peligro de coger una enfermedad que causaba que se les encogiera la espalda e incluso con peligro de muerte. En aquellos días era fácil conseguir peluches cálidos. Si alguien deseaba tener uno, solo tenía que decirte, quiero tener un peluche. Y enseguida sacabas de tu bolsa un peluche tan pequeño como la mano de una niñita. Tan pronto el peluche veía la luz del sol, sonreía y se transformaba en un gran y afelpado peluche cálido. Al colocarlo en la espalda, en la cabeza o en el regazo de la persona, se acurrucaba y se derretía encima de la piel, produciendo una sensación de bienestar en todo el cuerpo. Unos a otros se pedían los peluches y como eran gratuitos, no había ninguna dificultad en conseguir los suficientes. Al haber muchos, todos eran felices porque la mayor parte del tiempo sentían calor, suavidad y ternura. Un día, una bruja mala se enojó mucho al ver que todo el mundo era feliz y nadie le compraba sus pócimas y sus ungüentos. La bruja era muy astuta. Imaginó un plan perverso. Una hermosa mañana, mientras Maggie estaba jugando con su hija, la bruja se deslizó junto a Tim y le susurró al oído. Tim, mira la cantidad de peluches que Maggie le está dando a Lucy. De continuar así, no le va a quedar ninguno para ti. Tim quedó sorprendido, se volvió hacia la bruja y le dijo, ¿quieres decir que no encontraremos siempre un peluche en nuestra bolsa cada vez que lo abramos? Y la bruja contestó, así es, tan pronto se acaban, ya no tendrás más.
Dicho esto, se marchó volando montada en su escoba, riendo a carcajadas. Tim tomó muy en serio lo que la bruja le había dicho y empezó a fijarse cada vez que Maggie regalaba un peluche a alguien y no quería quedarse sin ellos. En realidad, estaba muy preocupado porque le gustaban mucho los peluches que Maggie diera y les daba. Así es que empezó a quejarse cada vez que Maggie le daba un peluche a otros. Y como Maggie lo quería mucho, dejó de dar los peluches a sus hijos y los reservó para él. Los niños vieron lo que estaba pasando y no tardaron en pensar que no estaba bien regalar peluches cada vez que se los pedían o cada vez que les diera la gana darlos. Ellos también se volvieron conservadores de peluches. Observaron a sus padres de cerca y tan pronto vieron que uno de ellos daba demasiados peluches a otros, empezaron a protestar. A pesar de que en cuanto los buscaban, siempre los encontraban en la bolsa. Poco a poco se fueron convirtiendo en unos tacaños. La gente pronto se dio cuenta de la escasez de los peluches y empezó a sentir la falta de calor. Algunas personas empezaron a sufrir de encogimiento de sus espaldas e incluso murieron a causa de la escasez. Cada vez acudía más gente a comprar, a pesar de su ineficacia, las pócimas y los ungüentos de la bruja. El hecho es que la situación iba empeorando. La bruja mala, que observaba todo lo que estaba pasando, en realidad no quería que la gente muriera, puesto que los muertos no compran pócimas ni ungüentos. Por lo tanto, imaginó otro plan. A todos les dio una bolsa semejante a la bolsa de peluche, salvo que esta era fría en vez de cálida. Dentro de la bolsa de la bruja había espinas frías. Con estas espinas frías, la gente no se sentía arropada y suave, sino fría y pinchosa. Por otro lado, estas espinas frías mejoraban la enfermedad de la espalda. A partir de este momento, cuando alguien decía, quiero un peluche cálido, la gente preocupada por la escasez contestaba, no puedo dártelo, pero ¿quieres una espina fría? Algunas personas se reunían con la esperanza de conseguir un peluche, pero al final acababan intercambiando espinas. Como consecuencia de ello, aunque no murieran, muchas personas a causa de la escasez se sentían infelices, frías y llenas de pinchos. Desde que la bruja llegó, la situación se fue complicando, ya que la escasez de peluches iba en aumento y aunque habían sido tan gratuitos como el aire, pronto se convirtieron en algo extremadamente valioso. Ello fue la causa de que la gente hiciera cualquier cosa para conseguirlos. Antes de que la bruja llegara, la gente solía reunirse en grupos de 3, 4 o 5, sin importarle quién daba a quién los peluches cálidos. Después de su llegada, las personas formaron parejas y reservaron los peluches exclusivamente para uno y otro. Las que, olvidándose de sí misma, daban un peluche a alguien, no tardaron en sentirse culpables porque sabían que su pareja tomaría a mal la falta de un peluche. Y las que no podían encontrar a un compañero generoso, tenían que trabajar mucho para ganar el dinero que les permitiera comprarlo. Hubo gente que al hacerse popular conseguían grandes cantidades de peluches cálidos sin tener que devolverlos. Luego los vendían a los que no eran populares para que pudieran sobrevivir. Sucedió también que alguna gente tomaba espinas frías que eran abundantes y gratuitas y las cubrían de pelusa blanca y las hacían pasar por peluches cálidos. Estas falsificaciones eran, en realidad, peluches de plástico que causaron todavía más problemas. Por ejemplo, dos personas se reunían e intercambiaban cantidades de peluches de plástico y se suponía que tenían que estar contentos. Sin embargo, no era así. Como pensaban que habían intercambiado peluches cálidos, les desconcertaba sentirse fríos y pinchosos, ya que no se habían dado cuenta que lo que habían intercambiado eran, en realidad, los peluches de plástico. Por consiguiente,
La situación era catastrófica y todo empezó con la llegada de la bruja, que les hizo creer a todos que el día menos pensado abrirían su bolsa de peluches y no encontrarían nada. Pasado un tiempo, llegó a este infeliz lugar una joven, mujer de caderas anchas. Al parecer, no sabía nada acerca de la bruja y no le preocupaba quedarse sin peluches. Los daba gratuitamente, incluso cuando no se los pedían. La llamaban la mujer de las caderas y la censuraban por meter en la cabeza de los niños la idea de que si se quedaban sin peluches, no debían preocuparse. Los niños estaban encantados y a gusto con ella y empezaron a dar peluches cuando les venía en gana. Los adultos, muy preocupados, decidieron promulgar una ley para proteger a los niños del despilfarro de peluches cálidos. Esta ley consideraba que dar peluches de manera imprudente, sin tener licencia para ello, era un delito penal. No obstante, a muchos niños no pareció importarles y a pesar de la ley, continuaron dándose peluches cuando les apetecía hacerlo o cuando se los pedían. Como eran muchos, muchos niños, muchas niñas, tanto como los adultos, daba la impresión de que se saldrían con la suya. A partir de ahora, no se sabe lo que va a pasar. ¿Podrán los adultos poner coto a la imprudencia de los niños por la fuerza de la ley? ¿Se unirán los adultos a la mujer de las caderas y a los niños para correr el riesgo de que haya siempre tantos peluches como sean necesarios? ¿Recordarán aquellos días a los que los niños quieren volver, en que los peluches cálidos eran abundantes porque todo el mundo los daba gratuitamente? La lucha se desplegó sobre todo el país y probablemente ocurre justo donde tú vives o donde tú trabajas. Si tú quieres, y espero que sea así, tú puedes unirte dando y pidiendo peluches libremente y siendo lo más cariñoso y sano posible. Alguien descubrió en verdad que la bruja mentía. Regalar reconocimiento no nos vacía, nos llena. Y hoy es necesario que rompamos esos aprendizajes y que empecemos una revolución de un reaprendizaje del amor, de un reaprendizaje de las caricias. En nuestra vida diaria, en tus clases, en la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus familiares, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo, con tus estudiantes. ¿Qué estás repartiendo? ¿Peluches cálidos? ¿Espinas frías? ¿Peluches de plástico? Preguntas que hoy quiero invitarlos a que pensemos un poco en ellas y que empecemos a darle respuesta en lo profundo de nuestra alma, en lo profundo de nuestro interés. Quiero pedirles ahora que pensemos en una serie de ejercicios, ¿vale? Quiero que hagamos este primer ejercicio. ¿Qué tipo de caricias buscas cuando tú estás agotado o te sientes invisible? ¿Qué tipo de caricias buscas? Responde eso, por favor. Porque si tú eres de los que te exiges más cuando te sientes invisible, ¿cierto? Y trabajas más y produces más y vas más al trabajo y quieres que te vean más, básicamente, o te exiges demasiado, estás asociando tus caricias a caricias de rendimiento, a caricias de condicionalidad. Si en cambio lo que buscas es consuelo, cariño, abrazo, y cuando estás agotado, te sientes invisible, lo que haces es abrácenme, miren, aquí estoy, ¿cierto? Básicamente lo que estás es buscando caricias de lástima, caricias mixtas, caricias quizás negativas,
Y si en cambio cuando estás así, te retiras, no vienes a la universidad, no te gustaría asistir a las reuniones, quizás no te gustaría que tus demás compañeros te vieran y te retiras silenciosamente, lo que nos está hablando eso precisamente es que tienes una necesidad de ser estimulado y de recibir, de saciar el hambre de estímulos que les mencioné al principio, hablando de las 7 hambres. Quiero que piensen en este momento en que esos encantamientos, ¿vale? Los encantamientos de los que le hablé hace un instante, los nos que están ahí, quiero que retiremos los nos. Quiero que violentemos nuestra manera de vivir la vida y que de hoy en adelante empecemos a practicar estos 5 verbos para empezar a gozar de salud mental y empezar a gozar de bienestar. ¿Qué es lo primero que debemos empezar a hacer? Dar. Esto es como la ley del boxeador. ¿Saben cuál es la ley del boxeador? Es mejor dar que recibir. Esa es la ley del boxeador. Reconozcamos el buen trabajo de los compañeros, de los estudiantes. Reconozcamos que el otro sí tiene cosas bonitas, buenas, interesantes. Aplaudamos, elogiemos, demos buenas notas en el entendido de que son condicionales cuando en verdad estén ahí, pero demos caricias positivas. Llevemos al mundo a ser mejor. La Madre Teresa de Calcuta decía que uno no podía permitir que alguien llegara a la vida. Ella decía, yo no puedo permitir que alguien llegue a mí y se vaya sin ser feliz y mejor. Cuando nuestros estudiantes, compañeros, familiares, pareja, hijos se acercan a nosotros, ¿cómo se van cuando se van? Se van renegando de que fuimos maltratadores, de que le dimos una caricia negativa o de plástico, una espina fría. Nunca permitas que alguien se vaya de ti sin ser feliz y mejor. Da. El que da está siempre dispuesto a recibir. Lo segundo, pidamos. Cuando necesitamos algo, pidámoslo. Necesitamos pedir. No somos pordioseros, no nos vamos a volver mendigos. Necesitamos decirle al otro, dame un abrazo, dame un consejo, dime qué puedo hacer, sugiéreme algo, oriéntame en tal situación. Pidamos algo, lo que necesitamos. Tercero, aceptemos. Si alguien nos elogia y nos felicita, rico, recíbalo. De un gracias, como decimos nosotros, de corazón sincero. Decir gracias ante un halago, sin justificarse, sin excusas, sin peros, sin restarle mérito a lo que hemos hecho. Cuarto, rechacemos las caricias negativas de la gente. Rechacemos lo que no nos hace bien. No somos esta de basura de nadie. Yo esto lo practico, quiero decirles, en toda la privacidad y la intimidad en la que estamos, aún en mi hogar con mi esposa. Y yo a veces le digo a ella, hoy me eché aceite. Le digo, para que me resbale. Porque de nuestros seres queridos recibimos también rechazos y recibimos a veces caricias negativas. Pero podemos rechazarlas colocando límites amables y firmes a los comentarios destructivos, a los comentarios que nos hacen daño, a los comentarios que no nos edifican y no nos ayudan a bien. Y algo muy importante, démonos a nosotros mismos caricias positivas. Recarguemos nuestra vida. Si tú no hablas bien de ti mismo, nadie lo va a hacer. Si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer. Es imposible amar al otro, vuelvo, insisto con esa frase, si yo no me amo a mí mismo. Hay que hablar bien de uno, hay que creer en uno mismo, en nosotros mismos. Entonces, mi invitación con este ejercicio es que se pregunten cuál de estas 5 verbos que están viendo en pantalla se les dificulta más, les cuesta más trabajo realizar en su vida diaria y en su práctica docente. ¿Sí? Y si hay alguno de esos verbos en donde ustedes
han tenido limitaciones o sienten que les cuesta muchísimo, pues vamos a trabajar en ellos. Si nos cuesta pedir, pues vamos a pedir. Si nos cuesta dar, vamos a dar. Si nos cuesta darnos a nosotros mismos, vamos a trabajar en ello. Si nos cuesta rechazar y todo lo asumimos como si fuera para nosotros. Dicen los psicólogos y la coge para usted porque usted es psicólogo. Da los médicos y la coge para usted porque usted, ¿sí? O cuando a usted lo felicitan, lo elogian, le dicen algo bonito, ¿lo aceptas en verdad? ¿Lo recibes a corazón abierto? ¿Sí? Con ese beneplácito de gratitud, con esa gratitud inmensa. Ahí piensen en estos minuticos precisamente en esto. ¿Cuál de estas acciones les cuesta más y en cuál quizás deberíamos trabajar más en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nuestros hijos? Yo a mis hijos les digo, hijo, dame un abrazo. Y sí, y es válido. Eso no me hace más débil que mis hijos, no. Mis hijos hoy entienden que tienen un papá que les ha expresado afecto, que está con ellos y está presentes. Tómense estos minuticos para pensar en estos 5 verbos y hacer una revisión. Venimos de una semanita de reflexión, pues vamos a seguir aquí como reflexionando de nosotros mismos. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio, este último ejercicio, y es, vamos a empezar a transformar las espinas frías y los peluches de plástico, esas correcciones destructivas, en caricias negativas condicionales adecuadas o en caricias positivas condicionales, ¿vale? Cuando un estudiante nos entrega un trabajo copiado de internet, hoy que está tan de moda esto, cuando nos entrega un trabajo de la IA, ¿cuál es nuestra reacción? Muchos profes colocan el 0 de una vez. A otros los mandan para el comité de ética porque eso es plagio. Y denigramos y descalificamos al estudiante y le decimos tú eres deshonesto, eso es una falta de respeto, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos mejorar esta caricia negativa condicional adecuada y hacer un feedback constructivo para un estudiante? A sabiendas de que sí es un error, de que es un posible plagio, de que puede estar violando algunas directrices o lineamientos o reglamentos de la universidad o que usted estableció en la dinámica de su curso, ¿sí? Pero ¿cómo hacerla de una mejor manera? Vuelvo, insisto, no es lo mismo que nos digan a nosotros, qué linda se te ve esa camisa, a qué linda camisa tienes. Yo tenía un profesor en bachillerato que decía que los hijos de los pobres y los ricos se diferenciaban precisamente en la forma en la que trataban a los hijos. Un hijo de un rico es un cuento de esa época de mi adolescencia. Cuando una persona con dinero levanta a sus hijos, ¿qué le dice? Levántese, usted va a ser el futuro alcalde, usted va a ser el que va a administrar mis empresas. Necesitamos que usted sea esforzado, valiente. Pero cuando el hijo de una persona con bajos recursos está durmiendo, ¿cómo lo levantan? Vago, levántate, perezoso, si sigues así no vas a servir para nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo escribiríamos este feedback? ¿Cómo haríamos este feedback? No les voy a pedir que lo escribamos. La idea ahorita es precisamente hacer una partecita interactiva con ustedes, de escucharlos, de valorar esta experiencia con ustedes y de caminar hacia la construcción de una mejor sociedad, de una mejor UDES en los diferentes campus en donde nos encontramos, porque hoy yo quiero que ustedes se sumen a ese ejército de niños y niñas que están buscando, los que estuvieron conmigo en la charla del niño interior. Estoy buscando niños y niñas que disfruten el amor, que entreguen caricias, que entreguen peluches cálidos, que inviten a crecer a los demás, que crezcan ellos, que pidan y que reconozcan la necesidad
del reconocimiento, de las caricias en la dinámica en la que nos movemos todos los días. ¿Cómo podemos seguir aplicando entonces esta teoría en la docencia? ¿Sí? Qué rico que nosotros tengamos la sana costumbre de llamar a nuestros estudiantes por su nombre, ¿sí? Llamarlos con nombre propio, que validemos sus participaciones. Qué bueno que podamos decirle a un estudiante, excelente pregunta, esto nos permite ampliar el tema. Y no, ay, no, esa pregunta no, o ahorita te la respondo, no viene al tema, no viene al caso, ¿vale? En una asesoría, en una tutoría, cuando estamos con uno o dos estudiantes, debemos evitar el silencio institucional muchas veces ante un correo de un estudiante que nos pide ayuda o de una persona que nos está diciendo, hey, necesito de ti, profe, ¿cuándo me puedes atender? ¿Cuándo puedes sacar este espacio para mí? Y escucharlo sin juzgar, escucharlo sin juzgar. Hay algo muy importante en pleno siglo XXI y creo que todos los que estamos en la universidad lo sabemos, es el respeto a la orientación sexual, el respeto a la identidad del estudiante, la singularidad del individuo, ¿no? Yo les decía hace poco a mis estudiantes de psicología, cuando salió los famosos Terians, ¿cierto? Yo les decía, ¿por qué se ríen si a la vuelta de 5 años esos van a ser los pacientes de ustedes? Ríanse ahora, pero estudien porque esos van a ser sus pacientes. Esos van a ser los consultantes que los van a buscar a ustedes. Y en el liderazgo de la universidad, ante la parte directiva, ante la parte administrativa, los que tenemos o los que hemos tenido funciones administrativas en la universidad. Y por lo general, los docentes de la UDES, todos lo sabemos, tenemos unas horas de docencia directa y tenemos unas horas administrativas, unas horas de funciones administrativas. Todos ejercemos liderazgo en la UDES. Esto es muy interesante. Pero tenemos que entender que ese liderazgo debe ser compartido, debe ser reconocido. Reconozcamos el esfuerzo de nuestros colegas, felicitemos al colega que está haciendo excelentes procesos, buenas prácticas, al que está haciendo esfuerzos porque la delegación que tiene, la responsabilidad que tiene, la está sacando avante, la está sacando adelante. Cuidemos mucho el tono de los correos que usamos, evitemos textos fríos, evitemos textos que pueden herir, evitemos la frialdad del corazón y la frialdad en el trato. Volvamos una vez más a la UDES que se reunían 2 y 3 a compartir caricias, a hablar de las buenas obras, a compartir enseñanzas, a chismosear sanamente, porque chismosear también hace parte de la esencia del mundo. ¿Sí? A compartir caricias. Reunámonos en grupos una vez más, 2, 3. Que la fuerza de la ley no derribe el buen ambiente, el buen amor, el compañerismo, la camaradería, el respaldo. Que los mensajes de la bruja, del ogro, no sigan haciendo fuerza en nosotros. Y en verdad venzamos esas imposiciones y a veces esos currículos ocultos que han deteriorado o que deterioran el clima organizacional o el clima de la familia o la relación de pareja, en fin. Un aula también puede dar espinas frías. Recuerden que ser docente no es una excusa para tener distancia emocional. Ser docente no es una figura usada para dar espinas frías o para dar peluches de plástico. Las caricias, la verdad, no son un lujo, son oxígeno psicológico. Nuestra forma de dar caricias, el método que estamos usando, habla de nuestra historia personal. Podemos cambiar la cultura de una institución como la de nosotros en este momento tan coyuntural de la UDES. Simplemente, en verdad, cambiando la forma en que estamos intercambiando caricias. No caigamos en la economía de las caricias porque, ya lo sabemos, está llena de hechizos y de encantamientos. Quiero invitarles, como buen profe que somos, tarea. Tarea. Nuestro compromiso de hoy.
Les invito a que desarrollemos y diseñemos experiencias de aprendizaje seguras que estén llenas del reconocimiento, que estén llenas de caricias y que hagamos un contrato hoy personal. Los invito a que lo piensen, ¿vale? El compromiso o el contrato al que les voy a invitar es que ustedes se comprometan a dar una caricia positiva e incondicional a un estudiante o a un colega que no está esperando esa caricia. Quiero que al terminar esta sesión, que al terminar el día de hoy, no importa, tenemos 24 horas, pero que al terminar el día de hoy, usted tome su teléfono, le escriba a alguien que hace mucho rato no le escribe, si está aquí en la universidad, si es un colega, si es una caricia física y usted lo ve en este instante, vaya, abrácelo, dígalo lo importante que es para usted, pero hoy quiero que hagamos ese contrato. Comprometámonos a dar una caricia positiva, incondicional a alguien, a un estudiante, a un colega que no está esperando esa caricia. Quiero agradecerles a todos ustedes por crear aulas llenas de amor, aulas cálidas. La excelencia académica, es cierto, nace del rigor científico, pero quiero decirles que la excelencia académica nunca va a florecer si no hay amor. Nunca va a florecer el rigor científico y la excelencia de la universidad si no hay amor, si no hay cariño, si no hay un compromiso con la ternura y un compromiso con este mundo de las caricias. La calidad de nuestra vida es la calidad de nuestros vínculos. Hoy debemos empezar a interactuar con peluches cálidos para nosotros mismos, para los que tenemos a nuestros lados. Quiero decirles que todo esto lo estamos haciendo en el marco del proceso de formador de formadores. La universidad está muy interesada no solamente en que nos formemos en situaciones, en competencias profesionales, sino también en las competencias del ser, en las competencias de la vida, de la formación. Siendo las 5:42 de la tarde, quiero abrir un espaciecito para escucharlos, para escuchar sus reflexiones, para aprender de ustedes, ¿sí? Para interactuar con ustedes estos 15 minuticos que nos restan y poder aprender también cosas muy bonitas de esto que pues traté de compartir con ustedes. Por aquí creo que la profesora María Bernarda nos está pidiendo la mano, ¿sí? Profe, si puedes abrir tu micrófono. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero de pronto, no sé, pues, cómo responderle a algo que leí en el chat. Ajá. Yo les voy a decir a todos, bueno, para la gloria de Dios, yo tengo aproximadamente 27 años de estar en la UDES, a pesar de haber sido docente en otras universidades, institutos, me quedé en la UDES. La UDES para mí es una familia. Qué bien. Y les voy a comentar algo muy especial. Miren, no les dé miedo dar una caricia, porque todo va hasta en la forma en que uno mira, uno toca y uno habla. Cuando la caricia sale desde el fondo de tu corazón, sale con sinceridad y sin malicia, así se va a sentir la otra persona. Entonces, no le den miedo a nadie. El amor Decirle, mi amor, sincero se esta es mi siente, ¿no? vida. El amor Sí, yo sincero se quiero siente. eso transmitirlo, doctor. No le temamos a de pronto darle un abrazo, un beso, no le temamos. Yo sé que de pronto a las profesoras mujeres nos queda un poco más fácil, ¿no? Que al profesor varón. Yo creo que eso es entendible, pero no les dé miedo. Ustedes no tienen idea de lo que el estudiante, primero que todo, nuestro estudiante udeísta, viene de la zona rural, no tiene sus padres, no sabemos por la situación en que está pasando, ya sea emocional, física, biológica o económica. Y ese abrazo o simplemente cómo te sientes hoy, como dijo usted, aprendernos el nombre de nuestro estudiante y decirle, por ejemplo, María Clara, ¿cómo amaneciste? Mire, nosotros no sabemos qué fuego podemos encender en esa niña, en ese estudiante que lo está necesitando. La profe sabe mi nombre
O profe, ¿por qué? Yo le dije, porque la clase pasada te noté con gripa. Ah, sí, profe, ya se me quitó, gracias por preguntar. Entonces, sí les digo honestamente, no nos dé miedo, no nos dé miedo expresar nuestros sentimientos, porque si nace del corazón y es de una forma sincera, así va a llegar. Muchas gracias, profe. Muy sentida tus palabras y las recibimos en verdad como una caricia para nosotros, una caricia para el alma. Muchas gracias, profe, por tu enseñanza. No sé si hay alguien más que, y si no, los leemos. Pueden escribir en el chat, por favor, también. Buenas, Muy bien. buenas tardes. ¿Quién nos ¿Cómo habla están, por ahí? compañeros? Puedo ver. Fernando, Ah, hola, te profe, voy ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios. Bueno, Dios pone a cada quien y de cada lugar en su tiempo. Hoy, escuchando esta charla, te voy a compartir una experiencia que tuve hoy. Estaba dando clases en un grupo de primer semestre. Yo doy matemática fundamental. Señor. Los niños estaban exponiendo un tema, un grupo de 3. Los 2 primeros pasaron a exponer. La tercera niña, cuando llegó a exponer su parte, se bloqueó, se puso a llorar, salió corriendo del aula. Yo quedé impactado y pregunté enseguida a los estudiantes por el comportamiento de la niña y las demás cosas. Dijeron, profe, ella es una niña muy tímida, siempre le pasa lo mismo, que no sé qué. Y le dije a la mejor amiga que está ahí, vamos a buscarla. Suspendí mi clase para ir a buscarla. La encontramos encerrada en un baño, y de la frustración que tenía la niña, tiene el tic de rascarse el cuello, se había sacado sangre de tanto rascarse, de la frustración que sufrió en ese momento porque se bloqueó en la clase. Yo le dije a la niña, la mejor amiga, entra al baño, habla con ella y yo los voy a esperar acá afuera del baño. Salieron como a los 20 minutos, yo esperándola, porque yo tengo una niña de 14 años que también, mi hija, las respuestas por lo general son sí o no, y es una niña muy inteligente. Me senté a hablar con la estudiante, como me olvidé del rol de docente, sino como una persona que quería saber cómo estaba ella. Yuri, José Ricardo. Y la niña se abrió como no tienen idea, y me dijo que ella tenía tratamiento de depresión, que no sé qué, que total que hablamos, y yo le di aliento, la abracé con la compañerita, digo, vamos a regalar un abrazo en conjunto, y la mejor amiga y yo la abrazamos. Le dijimos, tú eres valiosa, tú puedes con esto. Le saqué toda la información, tú preparaste la clase, sí, empezamos a hablar ahí. Le dimos el abrazo, le curamos la herida, le dije, vamos para la clase que los 2 vamos a exponer el tema. ¿Cómo así, profesor? Sí, los 2 vamos a exponer el tema. Y me la llevé al aula y entre los 2 hicimos la exposición, y ella ahí se abrió, se soltó, empezó a decir. Se acabó la clase, el grupo, antes de eso hablé con el grupo y les comenté, porque cuando la niña se bloqueó, algunos se burlaron. Se acabó la clase y la niña, cuando usted preguntaba qué te satisface como docente, la niña al salir, yo ya me iba, y me cogió y me abrazó. Me dijo, profesor, muchas gracias por haberme dedicado su tiempo. A las 2 horas me llaman los padres de familia de ella a agradecerme por haberme tomado el tiempo de atender a su niña, y que ella me dice, los padres, que nunca se habían sido capaces de abrirse con otra persona, y que la niña les comentaba que si de pronto no hubiese tenido ese espacio de intervención que tuve con ella y con la amiga, hubiese tenido alguna otra acción perjudicial. ¿A dónde quiero llegar? A veces nosotros somos muy rígidos dentro del aula. Los invito a que conozcan a sus estudiantes. Como dijo la compañera, cada uno viene con un problema y un mundo. Y nosotros no estamos solo para la academia, sino también estamos para hacer una formación integral en cada uno de ellos. Hoy me sentí, les soy sincero, realizado después que me pasó ese evento y me llamaron los padres a darme las gracias. Obviamente yo reporté el caso, lo escalamos y demás para que siga el seguimiento. Ya la niña viene en seguimiento con eso. Pero yo hubiese sido muy indolente o que hubiese pasado si yo no hubiese hecho el alto en mi clase, suspenderla e irme detrás de una persona que necesitaba ayuda. Entonces, nosotros como docentes los invito a que tengamos también una parte humana y miremos mucho más allá de unos libros y conozcamos a los estudiantes, porque ellos son el alma de nuestra universidad. Esa era mi experiencia de vida que tuve hoy. Profe, creo que has hecho un cierre con broche de oro, tu experiencia, lo que nos estás contando, no te imaginas
cuánto nos enriquece, cuánto nos desafía, cuánto nos moldea y cuánto nos invita a nosotros a hacer eso, a vivir un poquito más llenos de humanidad. Por ahí alguien de coordinación de desarrollo profesional está pidiendo la mano. Una reflexión, si me la permiten, porfa. Sí, claro, ¿con quién? Espera que no te puedo ver, Interesante, profe. definitivamente, Samuel Ramírez Guzmán de Administración Financiera. Gracias, Samuel. Interesante, valioso este tipo de espacios, este tipo de apertura mental que nos hacen. Y yo me quedaría con una reflexión, hablándome a mí mismo, a Samuel Ramírez, no juzgando a nadie porque no soy quien para hacerlo, pero Samuel Ramírez, ¿qué peluches estás entregando en clase? ¿Qué peluches están llevándose sus estudiantes, Samuel Ramírez, cuando usted sale del salón y los chicos van a otro salón y llegan cargados, llegan con desesperanza, llegan agobiados porque el Samuel que les acabó de despachar les dio un peluche de espinas? Entonces, la reflexión que yo hago y invito a mis colegas es: fijémonos bien antes de salir de clase, antes de terminar, cuál fue el peluche que yo le entregué a mis estudiantes. Esa es mi reflexión. Excelente, profe. Te agradecemos de corazón esas palabras y tus enseñanzas, tu experiencia, tu vivencia. Muchas gracias, profe. Para nosotros es muy valioso. Para mí, en lo personal, escuchar estas situaciones me alegra el alma, me alegra el corazón saber que somos humanos trabajando con humanos. Gracias, en verdad. Muchas gracias. Bueno, vamos dando cierre. La coordinadora de Cúcuta, me están diciendo aquí, me están soplando que la coordinación de desarrollo profesional en Cúcuta nos quiere aportar algo. ¿Sí? A ver si puede abrir el micrófono y nos ayuda. Profe Josnel, quiero felicitarle por esa capacitación tan excelente. También invitar a todos los profes que están aquí. Hay un grupo bastante numeroso de profesores para invitarlos a que se abran, digamos que a la empatía, ¿sí? A fortalecer en los estudiantes también ese comportamiento positivo que va a ayudar a mejorar incluso el rendimiento académico y a mejorar el autoestima de sus estudiantes. Y por ende, si el estudiante tiene, digamos que una autoestima fortalecida, él va a impactar también en sus compañeros, en su familia y también en el entorno donde él se encuentra. Entonces, esas capacitaciones me parecen muy importantes porque fortalecen también en los profes esa capacidad de empatía que está también muy relacionado con el quehacer del profesor. Entonces, Qué no rico, quería muchas dejar pasar gracias. ese espacio sin Gracias, hacer, en verdad, digamos, para que ese nosotros aporte. muy Muchísimas bonito. gracias. Y saber que en otros campus también vivimos situaciones similares, ¿no? Que la UDES es una sola independiente que tenga tantos campos, a nosotros también nos llena de alegría eso, y escuchar esto de otros campus es muy bonito. Gracias, gracias. En verdad para nosotros es un privilegio y un gozo, una alegría escuchar esto. Muchas gracias. A Bueno, usted, vamos profe, vamos muchísimas cerrando la tarde de hoy. Agradecerles a todos. Vamos a pasar ya al chat el listado de asistencia para que ustedes logren registrarse, logren registrar su participación. Voy a dejar de compartir por aquí ya la presentación. Agradecerles por aguantarme. No, mentiras. Gracias. Gracias porque yo sé que estos espacios nos llenan a todos. A mí en lo personal yo disfruto, son como mi oasis, momentos en donde yo trato de pensar un poco más también en mí, en lo que hacemos y sobre todo en esta institución que la mayoría de nosotros en verdad queremos y llevamos en el corazón también. Les dejo entonces aquí con nuestra coordinadora en Valledupar para que ya hagamos el cierre formal. Muchas gracias a todos. Al final de este súper encuentro, realmente extendemos un agradecimiento muy especial a nuestro formador, doctor Josnel Torres Mellado, por compartir
con nosotros estos conocimientos, su experiencia, su visión pedagógica, su pasión por la enseñanza. Una gran tarea nos deja, una reflexión y una tarea de vida, una palabra oportuna, una mirada atenta, un gesto de reconocimiento, humaniza la enseñanza y fortalece todos nuestros vínculos. En nombre de la Universidad de Santander y del equipo de desarrollo profesoral, agradecemos su participación, su disposición al aprendizaje y sobre todo el compromiso con su crecimiento profesional. Les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que ya se encuentra disponible en el chat y deseamos para todos una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. No, chévere. Feliz noche para todos. Muchas gracias, hasta luego. Abrazos, abrazos para todos, caricias para todos. Jonel, te queremos mucho, Jonel. Gracias, Roger, un fuerte abrazo, mi hermano, cariño recíproco. Igualmente, a todos los que están aquí, a todos los que Gracias. un abrazo, bendiciones.
Por favor, nos regalan mi linda asistencia. No, no. Gracias.